Bien, pues ya conocemos cómo insertar funciones en un determinado punto y entonces me pregunto si en esta celda H9 pues hay alguna función que sea más adecuado introducir que la función suma y después dividir por el número de notas que tenemos aquí a la izquierda para calcular la media o calcular el promedio. Bien, vemos que efectivamente ya vimos que en el momento yo no pulso la introducción de la función nota suma, sino que despliego el menú desplegable que tiene justo a su derecha. Nos da la serie de funciones pues, que normalmente serán más utilizadas por nosotros en las tablas de Excel. Y vemos que la primera es la suma efectivamente, pero la siguiente es la función promedio. La función promedio realmente lo que hace es calcular lo que nosotros estábamos buscando en esta celda, que es calcular el promedio, calcular la media aritmética de las 3 notas parciales que tenía esta persona, pues para calcular su nota final. Bien, entonces vemos que aquí este es un acceso rápido a esa función promedio. La función promedio me va a hacer, igual que la función suma, va a sugerirme sobre lo que Excel piensa que va a ser el rango que yo quiero calcular el promedio. En este momento vemos que acierta, me lo sugiere en UG9, me lo indica en vídeo inverso para que yo pueda teclear cualquier otro que si no ese es el adecuado, y además me lo marca para que yo, si mi hoja es muy compleja, pues tenga un fácil ver dónde empieza y dónde acaba ese rango. Bien, veo que efectivamente esto es lo que queremos, el promedio de las celdas que hay entre el E9 y la G9, y entonces simplemente dándole al intro pues me va a calcular esa nota media de esta persona, que es el 5 por 97 que nos daba anteriormente. Lógicamente, en el momento yo copio esta fórmula hacia abajo, lógicamente me va a calcular, son referencias relativas al rango que está a la izquierda, y cualquiera de ellos es efectivamente el promedio de las 3 notas que tiene a la izquierda. Bien, esto es así porque el Excel normalmente nació, o desde sus orígenes, de las hojas de cálculo que digamos que normalmente se utilizan o son muy fáciles de utilizar o tienen mucha potencia para obtener conclusiones de tipo estadístico, y tanto es así que cuando llamamos al desplegable de las funciones tenemos la suma, tenemos el promedio y tenemos toda una serie de funciones que son precisamente de perfil estadístico. Es decir, que nosotros por ejemplo aquí podríamos decir ¿cuál es la nota máxima de todas las que hay aquí? Bueno, pues introducimos la función máximo, no de esta, sino por ejemplo de todo este rango. ¿Veis? Esto ya puede tener una cierta lógica de que de todas estas personas, bueno, de las que caben en la pantalla, del rango E9 a G27, ¿cuál es la nota máxima? Vemos que es muy fácil ver que es un 970. Si nosotros hubiéramos tenido que buscarla, sería mucho más difícil encontrar ese 970 que estará escondido por aquí. Aquí lo vemos. ¿Vale? Lo mismo ocurre si nosotros queremos aquí calcular el número mínimo de ¿qué? De un conjunto de valores que sea, por ejemplo, este. Bueno, pues entonces ya tenemos que el mínimo es un 1. ¿Vale? Que de otra manera nos resultaría muy difícil de encontrar, no solamente en esta hoja, sino que porque nosotros también podemos tener tablas de datos pues de 100, 1000, 10.000 números, y lógicamente en esos casos es donde se va a revelar toda la potencia. Bien, Excel tiene muchas funciones estadísticas, las más importantes, contar números, las tenemos aquí, pero bueno, en cualquier caso, dentro de lo que es el asistente de funciones, insertar función, nosotros aparte de poder buscar, también podemos seleccionar las funciones de una determinada categoría, y vemos que hay una categoría precisamente que es las funciones estadísticas, que las tenemos aquí, y en el momento que nosotros seleccionamos esta familia vemos que esta ventana de asistente nos dice todas las que tenemos. Entonces vemos que efectivamente si nosotros estamos planteándonos realizar sobre una tabla de valores, obtener unas conclusiones estadísticas, vemos que efectivamente tenemos muchas posibilidades. Es decir, podríamos utilizar cualquiera de ellas, pero por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera, utilizaríamos, digamos, bueno, vamos a calcular la mediana de todo este conjunto. Bueno, pues la mediana, primero lo que tenemos que hacer es saber exactamente que eso es lo que queremos, devuelve la mediana o el número central de un conjunto de números. Es decir, si nosotros tenemos un conjunto de números, lo ordenamos de menor a mayor, el que está en el centro, ese es la mediana, que puede estar próximo o no próximo a la media. Es otro indicador estadístico que se puede utilizar en determinadas ocasiones. Entonces, lo que hacemos es simplemente que aceptamos este valor y como argumento le decimos el rango en el que tienen los valores. Yo podría hacerlo por toda la tabla o por cualquier conjunto de tablas. Yo selecciono esto, aceptamos
y ya vemos que el valor central, en este caso, de ese conjunto que seleccionamos es el 570. Y así lo haríamos con todas las funciones estadísticas. Tenemos muchas y es un mundo para especialistas, pero siempre nosotros encontraremos, siempre que tengamos un problema, encontraremos probablemente una función estadística que nos pueda ayudar.